Ella es periodista animal político. Buenos días, Lisbeth. Hola, buenos días, Luis Alberto. Gusto en saludarte. A ver, cuéntanos por favor todo sobre ayer el adiós del príncipe de la canción, una multitud en Bellas Artes, ¿verdad? ¿Y dónde más Ah, estuvo? Buenos días. buenos días, así es, pues según cifras del gobierno federal, fueron 15,000 personas las que despidieron ayer al príncipe de la canción en Bellas Artes y bueno, en varios otros puntos en los que recorrió. Te hago un resumen rápido de lo que pasó ayer. Cerca de las 9 de la mañana, pues llegó este avión de la Secretaría de la Defensa a lo que era el hangar presidencial en el aeropuerto capitalino, con las cenizas del cantante que venían de Miami. De ahí se trasladó el cortejo acompañado de sus hijos y de su ex esposa Anel Noreña a Bellas Artes, en donde, bueno, algunos políticos, sobre todo personajes del ambiente artístico, despidieron al cantante. Esto dentro de Bellas Artes, hicieron guardias de honor, estaban en primera fila sentados sus hijos, sus nietos, su ex esposa, algunos amigos como Jorge Ortiz de Pinedo, y bueno, mientras se daba el homenaje dentro, en donde hubo música, hubo participación de orquestas sinfónicas, de coros, fuera del Palacio de Bellas Artes, pues bueno, la gente esperaba por ver a despedir y darle un último adiós al cantante. Llegaron desde todos lados de la zona metropolitana. Algunos venían desde Toluca, lo que les implicó tener que quedarse la noche de ayer en la ciudad, y sin importar cuánto les costara a ellos, decían que estaban dispuestos a pagar lo que fuera por venir al homenaje a Bellas Artes, porque nos comentaba una señora a la que entrevistamos que, bueno, eso no pasa siempre, sería la única vez que podría despedirse del príncipe, y ella sabía que si no venía se iba a arrepentir. Te digo, dejaron trabajos, escuelas, muchos jóvenes a los que, bueno, tal vez pensaríamos que no, pues no les tocó esta época dorada de José José, ni mucho menos pues verlo en vivo, pero muchos jóvenes también llegaron y dijeron ser fans del cantante, ya sea porque sus padres pues lo escuchan y es pues una cuestión familiar, o porque incluso algunas canciones algún novio o novia se las han dedicado, y pues así llegaron a la música de José José. Después del homenaje en Bellas Artes, en donde, bueno, hubo filas interminables para pasar y despedirse, el cortejo se fue al Parque de la China, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la colonia Clavería. Ahí es donde vivió José José en su juventud, antes de ser el ídolo que fue. En este parque hay una estatua en su honor, y entonces ahí justo en la estatua llegó el cortejo. Ahí ya no salió el ataúd con las cenizas, solo se estacionó la carroza, y bueno, su hijo José Joel cantó. Y bueno, ahí ya este sitio ya había sido lugar de una verbena el sábado que se informó de su muerte. Hubo un karaoke improvisado de la gente de la colonia, de gente que llegó de otras partes de la ciudad a cantar y a rendir tributo al cantante. Y bueno, previo al Parque de la China, hubo una misa en la Basílica de Guadalupe. De ahí partió al parque, y del parque ya está muy cerca el Panteón Francés, en donde finalmente pues fue enterrado el cantante junto a los restos de su madre Margarita Ortiz, que era lo que él quería, ¿no? Recordemos que la mitad de la ceniza se quedó en Miami con Sara Salazar, su esposa, su última esposa. Y bueno, en este homenaje en México no se vio a Sarita ni a Sara en el homenaje. La verdad que la respuesta hacia ellas entre el público no era buena. De repente alguien platicaba de ellas o se escuchaba algo que las mencionaba, y pues se oían gritos y chiflidos porque la gente no estuvo de acuerdo en que tardara tanto tiempo de ponerse de acuerdo con José Joel y Marisol Sosa para qué iba a pasar con los restos de su padre, si iban a ser cremados, si no, si los iban a traer completos o no. A la gente pues no le pareció esto. Ellos, incluso hubo gritos de sí se pudo,
en referencia a que se pudo traer, aunque sea una parte de los restos del príncipe, para que pues el pueblo mexicano se despidiera de él y tuviera un homenaje como se merecía. La mitad de ¿cómo la mitad de sus cenizas se quedaron en Miami? Sí, la mitad se quedó justo porque su esposa Sara está enferma, no está bien de salud, y ella decía que ella no puede viajar a México por la altura. Entonces, que dónde le iba a rezar y dónde iba a ponerle flores si los restos se iban a quedar acá. Entonces, bueno, acordaron los hijos que se iba a quedar la mitad de las cenizas en Miami con ellas y la otra mitad pues descansan como quería José José con su madre, ¿no? En el Panteón Francés. Bien, fíjese, no teníamos ese detalle en cuenta, pues bueno, de cómo la familia decidió, ¿no? Así, Lisbeth, por lo que veo. Fue una Sí, decisión ya después de todo el pleito, de que habían escondido sus restos, y el acuerdo a lo último fue la mitad se queda en Miami y la mitad acá en la Ciudad de México. sí, Vaya. justo no fue el acuerdo que habían expresado José Joel y Marisol, los primeros hijos del cantante, que ellos querían que no se cremara, querían que el cuerpo viniera a México y fuera enterrado en el panteón junto a su abuela, pero bueno, pues fue el acuerdo que pudieron lograr con Sara, ¿no? Para poder traer, aunque sea una parte, porque pues al principio se pensó que incluso se iba a cremar rápidamente, un par de días después de su muerte, que no se iba a poder hacer ningún homenaje y que incluso no iba a poder venir a México, pues ni siquiera una parte. Y pues el acuerdo fue que mitad y mitad, insisto, hago énfasis porque pues en ese tono se dio. Te agradezco mucho, Lisbeth. Buena crónica. ¿Algo más? Veo Jorge Ortiz de Pinedo, tenía mucho que no lo veía por ahí. Trae una especie de sonda, ¿no? Él estaba llorando. Sí, Oye, es que Jorge Ortiz de Pinedo y el cantante eran muy buenos amigos. Ellos hicieron juntos la película de Mi Vida, que es justo sobre la vida de José José. Entonces, desde ahí hubo esta amistad con José. Ortiz de Pinedo lo visitó en varias ocasiones mientras José José estuvo internado en el Instituto Nacional de Nutrición, aquí al sur de la capital, de la Ciudad de México, y él estaba al pendiente de su salud. Pero bueno, una vez que Sara, la hija de José José, se lo lleva a Miami, pues todos pierden contacto, incluso los amigos más cercanos, y como sabemos, pues sus hijos también el último año y medio no tuvieron noticias de su papá. a ese grado, los dos hijos no supieron nada de él hasta que ya falleció. Sí, tuvieron una llamada el diciembre pasado, pero solo una llamada después, nadie más pudo verlo, incluso José Joel intentó ir al hospital a verlo y pues cuenta que la seguridad del hospital lo sacó, porque pues no estaba autorizado para entrar y ver a su papá. De ahí ya no supieron nada hasta que recibieron la llamada de su hermana Sara, pues avisándoles que José José había muerto. Vaya, imagínese usted y todo lo que está detrás. Te agradezco mucho, Lisbeth. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Esto ocurrió en la Ciudad de México y pues quién no ha cantado, quién no tiene en su memoria una canción de José José, en verdad. Dígame si a alguien no le gustaba, yo creo que al 100% de la población le gustaba, o la gran mayoría, o al 90%, 95%, no sé. Todos, en verdad. Y ese fue el final. Y ya escuchó usted la crónica interesante de Animal Político con Lisbeth. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. ¿Dónde está Caro Quintero? Ayer apareció una foto antier en redes sociales, explotaron las redes, porque pues ocurre que al parecer supuestamente se vio en Sinaloa. Voy a hablar con gente de Río 12 y Jesús Lemos también, quien estuvo con él en la cárcel, para que nos cuente la historia. La Unison, el pulmón, ojo, es ya todo un pulmón de Hermosillo, la Unison. ¿Por qué? Porque más de 70 jardineros cuidan el alma mater, y además, pues el sistema de arborización novedoso que tiene, y pues muy, pero muy importante para Hermosillo. Agua de Hermosillo terminará obras de entrada a Villabonita y Montecarlo con agua, paró por incremento en costos. Qué lentitud de Agua Hermosillo para contestar y aclarar esta información. Ahora se entiende también un poco por qué están molestos los de aquel sector. No tiene idea lo que es manejar en aquel sector a horas picos. A ver, volvemos con lo que dijo Agua Hermosillo por boletín y como una semana después.
o está trabajando muy aparte Agua Hermosillo, o no la están pelando en el ayuntamiento, o no se está sensibilizando lo que es responder pues a la altura de las circunstancias, porque los vecinos incluso se desesperaron y levantaron las piedras y que les impedían pasar. Corte y volvemos.